Es un gozo estar aquí, por lo menos ver a los hermanos que participaron en la alabanza y a vuestros pastores y poder de alguna manera dialogar cara a cara, aunque el barbijo es siempre algo que nos aísla y nos separa del otro. Pero realmente para el Espíritu de Dios no hay limitación alguna. Así que Él va a tocar nuestros corazones, a los que estamos aquí juntos, pero también a todos ustedes que nos están mirando a través de Internet. Yo no me puedo sustraer a la realidad que nos toca vivir en estos días de llorar, de luto, de duelo, y quizás si miramos las profecías sobre los últimos días, un principio de dolores, como dice el sermón profético que Jesús nos delegó para que pudiéramos comprender las señales de los tiempos. La verdad, yo nunca he vivido una situación como esta. Tengo 72 años, he visto muchas cosas en la Argentina que sucedieron, pero nada que tenga la magnitud en sentido de muerte, de sufrimiento para todo el pueblo argentino como esto que nos toca vivir y que es mundial, ¿no? Pero estoy queriendo decir que nunca yo había vivido, se calcula ya 65.000 muertos más o menos, quizá algunos más aquí en Argentina, y es exactamente el doble de los muertos que tuvimos. No se sabe bien la cifra exacta, pero con la dictadura militar y la guerra de Malvinas, ahora esta pandemia ya ha matado más del doble de argentinos que aquellos acontecimientos. Así que es muy difícil apartarse de esta realidad. La verdad que la muerte nos respira en la nuca. Era un tema del cual generalmente no hablábamos de la muerte, y está bien, porque mientras uno que está vivo no puede andar con el pensamiento de la muerte. Sí tenemos que prepararnos para morir, porque eso lo dice la Escritura, y para irnos con el Señor, pero ahora el pensamiento de la muerte está instalado en el mundo, en la gente, en nosotros también. Y la pregunta ineludible que acompaña al pensamiento de la muerte, ¿qué es lo que hay después de la muerte? La trascendencia de la vida, ¿hay vida después de la muerte? Y esta pregunta se la está haciendo toda la gente en este momento. ¿Saben también lo que nos golpea mucho? Porque han partido hermanos amados, ahora tenemos 3 pastores, sin contar los hermanos, yo no estoy al tanto en este vasto mundo de la iglesia, no solo de nuestras comunidades de iglesia, sino de muchas otras que yo conozco, cuántos hermanos o hermanas que están afectadas por esta enfermedad, pero tenemos 3 hermanos ahora en terapia intensiva, en estado, bueno, Omar Gaitán ha mejorado, gracias a Dios, pero Juan Manuel Montané, pastor de Condarco, y el pastor de Morón, Heriberto Bueno, están en un estado difícil, no sé si decir crítico, creo que Heriberto le han tenido que hacer la traqueotomía, cosas que realmente, bueno, toda la familia que rodea a los hermanos que partieron y que ahora están en luto y que siguen llorando porque como seres humanos y aún en la certeza de que están en el cielo y que le veremos, no podemos dejar de hacer el duelo, de condolernos y aún de llorar cada tanto el legítimo, como lo hizo Jesús ante la noticia de la muerte de Lázaro. Así que tenemos que ubicarnos en esta realidad, y mi intención hoy, en esta mañana, no voy a agotar el tema, es querer darles una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, una palabra de exhortación para este tiempo de enfermedad, de muerte,
y que va y está acompañada, no solo en la Argentina, pero aquí quizás más que en otros países, está acompañada de una gran crisis económica, social, política y aún en el tablero de la relación entre los pueblos, un clima de no colaboración, un clima de antagonismo entre las distintas potencias mundiales. Todo un panorama apocalíptico, algo que la Biblia había descrito. ¿Cuáles son los recursos que Dios nos ha dado, que los hijos de Dios tenemos para alcanzar la victoria en este tiempo de prueba, de muerte y de luto? El apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos da una larga lista de calamidades que pueden ocurrirnos. Hambre, espada, muerte, tribulación, angustia, ángeles, demonios y alguna cosa creada. Pero él afirma categóricamente, y a mí ya me da una palabra de ánimo, que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que yo voy a intentar para que ustedes exploren, porque esta debe ser una experiencia personal. Todos podemos tener temor, temor a la vida, temor a enfermarnos, temor a la muerte, porque aunque somos hombres y mujeres de fe, tenemos emociones y tenemos la fragilidad de la carne y de la naturaleza humana. Y lo que a mí me ha animado, en primer lugar, buscando una respuesta a este tiempo o una solución para soportar la tribulación, y es una noticia extraordinaria, que Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y esto lo recalca, yo estoy mirando un poco a la derecha, y quizás no tanto a la cámara porque los hermanos presenciales están todos a mi derecha. Así que seguramente ahí me verán mirar para mi derecha, pero es para que, porque también me gusta verlo, ¿no? Aún con la máscara, me gusta verlo. Les reconozco igual, con barbijo y todo. Me da la impresión de que cuando en las películas de vaqueros robaban con un pañuelo, igual lo podíamos reconocer, ¿no? Bueno, pero qué extraordinaria noticia, que Dios no es indiferente. Primero que Pablo lo define como padre, como toda la Escritura, pero no un padre cualquiera. Dice un padre misericordioso, y lo dice así en 2 Corintios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones y no escapa la pandemia, para que con la consolación con que fuimos consolados, nosotros podamos consolar a otros. En este párrafo hay una gran riqueza. Yo no tengo tiempo en esta mañana de detenerme aquí, podría detenerme aquí, pero les doy algunos indicios de mi interpretación, de mis reflexiones acerca de este párrafo. Y lo primero que menciono es que Dios tiene misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia de ti, Dios tiene misericordia de los hermanos y hermanas que hoy se han contagiado con esta enfermedad, y tiene misericordia de aquellos que están en terapia intensiva, entubados o con traqueotomía. ¡Qué bendición saber que Dios tiene misericordia de nosotros! Porque siempre la misericordia va a llevar a Dios a obrar en nuestra vida para ayudarnos en medio del dolor. También este párrafo me dice a mí que Dios no nos abandona. Después explicaré mejor, en ninguna circunstancia de nuestra vida.
Y como es Padre de misericordia y un Padre amoroso, cualquier padre, cuando un hijo está sufriendo, cualquiera sea el tipo de sufrimiento al que está sometido el padre, podemos decir la madre, siempre interviene, siempre está presente. Así que a este Padre misericordioso no se le escapa Juan Manuel en terapia intensiva, no se le escapa Heriberto y está con ellos en su sufrimiento. Y dice que no está inactivo, precisamente como es misericordioso nos consuela. Y miren, la consolación es una gracia del Espíritu, que cuando uno ha sufrido, yo lo he experimentado en mi propia vida las veces que me tocó sufrir, la consolación que Dios nos provee es un depósito de gracia que, como dice este párrafo, nos capacita para consolar a otros con la consolación con la cual fuimos nosotros consolados. Y miren, yo no tengo ninguna duda que los hermanos y hermanas que han perdido seres queridos, que han tenido que sufrir y ver en agonía una agonía prolongada, como muchas veces ocasiona esta enfermedad de COVID, tienen ahora el consuelo de Dios que está obrando en sus vidas. Y amados hermanos, les digo a los que están en una situación así, Dios ha dejado en tu espíritu un depósito de gracia. Y tú no vas a saber cómo, quizás con tus palabras, con un gesto, con una acción, pero aquello que hagas para consolar a otros que están padeciendo, vas a estar apoyado por la gracia de Dios. Y la palabra que compartas, el gesto, la dádiva que hagas para ayudar a los que sufren, va a estar dinamizada, potenciada por la gracia de Dios. Y esa gracia va a operar, y es una gracia potente, profunda, que más allá de lo que tú digas, o aún lo poco que digas, en la esfera espiritual, la gracia de Dios va a producir grandes milagros en la vida de aquellos que el Señor ponga en tu camino para que seas un instrumento de consuelo. La verdad, hermano, esta pandemia nos ha demostrado nuestra condición de vasos de barro expuestos al sufrimiento mientras habitamos esta tienda. La palabra bíblica es tabernáculo, pero algunos pueden no entender hoy día esa palabra que quedó antigua en nuestro idioma, pero en esta tienda de carne. Y Pablo lo dice, yo quiero leerle la escritura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un instrumento de consolación, entre otras cosas. Y este es un tiempo para llenarnos de la palabra de Dios. Dice Pablo, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y fíjense la lista que da, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esto es muy importante de entenderlo, porque está diciendo que van a ocurrir cosas en nuestra vida que nos van a herir, pero ninguna de ellas nos puede abatir, nos puede derribar, nos puede destruir, ni siquiera esta enfermedad, porque aún si el Señor en su soberana voluntad permitiera que alguno de nosotros partiera, como lo ha hecho con otros, sabemos que la muerte no es un aniquilamiento, un desaparecer, sino que la muerte es estar con Cristo Jesús
y sabemos por la misma palabra en boca de Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Por eso Pablo agrega, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva cada día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y miren lo que agrega, ¿no? Como ahora yo sigo los partes médicos de los hermanos, que conozco no solo los 3 que mencioné, tengo conocimiento y relaciones con muchos hermanos aquí y en otras naciones del mundo, y me envían los partes y me hace pensar en esto que dice el apóstol Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, esta tienda, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Si tú recibes esta palabra y la crees, esta palabra actúa como bálsamo. Y yo estoy viendo a muchos hermanos deteriorarse a causa de esta enfermedad, no la única, por supuesto, en el hombre o la mujer exterior, pero no tengo ninguna duda que ha sido mi experiencia cuando me ha tocado padecer enfermedades en la soberanía de Dios, que el hombre interior se renueva, se fortalece cada día, casi acompañando al deterioro del hombre exterior. Porque cuando este hombre exterior se desvanezca, seré el hombre interior, estará totalmente libre de las limitaciones de la carne y sin ningún impedimento para la comunión con Dios. Yo he recibido de muchos hermanos diálogos con llanto, con dolor, expresiones de la tristeza que les embargaba ante la muerte que nos rodea. Y esto también es cierto, que mientras estamos en el cuerpo, y Pablo nos lo dice también, gemimos con angustia. Y él lo dice así, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y yo, ¿saben? Creo que el Espíritu me guió a estos textos mientras reflexionaba y buscaba una palabra para compartir, porque la muerte a mí me hace valorar la vida eterna, la muerte corporal, la muerte física que nos rodea, me hace pensar en esta habitación celestial que Dios está preparando para cada uno de nosotros. Y por eso no me atemorizo, porque yo quiero ser hallado vestido, no desnudo, pero vestido de este tabernáculo de Dios, de este cuerpo glorificado que el Señor nos ha prometido cuando nuestro cuerpo mortal sea absorbido, como dice la Escritura, por la vida. Yo veo a los hermanos que partieron y están ahora con el Señor. Yo pensaba, mientras languidecían y agonizaban en su lecho de muerte, que la vida estaba absorbiendo a ese cuerpo mortal y estos hermanos estaban desarrollándose en el plano espiritual, y algún día, cuando Cristo resucite, ellos tendrán un nuevo tabernáculo, un cuerpo glorificado, donde, porque no vamos a ser espíritus, vamos a tener un cuerpo glorificado. Y claro, ahora vemos el deterioro,
el deterioro en nosotros mismos y sobre todo en los hermanos y hermanas enfermos, vemos el deterioro, pero no tenemos que mirar lo que se ve en la carne, sino pensar que un día estos hermanos tendrán un cuerpo glorificado. No lo puedo probar con la Escritura, pero yo creo que nos vamos a reconocer. Quizás cueste un poco, cuando Cristo resucitado apareció a los discípulos, ellos parecían no reconocerle, pero seguramente bastará muy poco para que podamos reconocernos. Y estas son palabras de ánimo que nos da la Escritura, que están escritas para nosotros, para nuestra edificación. Y saben que Pablo agrega que ahora el Señor nos ha dado las arras del Espíritu. Esta palabra arras no se usa más. Yo la verdad no la escuché nunca, solo la leí en la Escritura y se la escuché a algún predicador que tomó el texto. Pero arras quiere decir prenda, garantía, una garantía que el pacto que Dios ha hecho con nosotros se va a cumplir y que nos ha dado en prenda el Señor. ¿Qué nos ha dado el Señor en garantía? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da testimonio, ahora te lo está dando. Si tú has desarrollado una comunión íntima con Él, de las promesas divinas que se van a cumplir, te está revelando las virtudes del siglo venidero. Y toda esta manifestación del Espíritu, este testimonio del Espíritu, da coraje a los hijos y las hijas de Dios para resistir la prueba, la tribulación, la angustia, el sufrimiento, la enfermedad y aún los ataques del diablo y la propia muerte. Ahora, hermanos, nuestra fragilidad en el cuerpo nos expone a la enfermedad. A veces hay distintas opiniones sobre el tema de la fe, la enfermedad, la salud, la sanidad. Yo estoy muy lejos de querer dilucidar este tema que ha hecho escribir y discutir a muchos hermanos sobre hasta dónde los cristianos con fe pueden estar enfermos. Yo no pretendo dilucidar este misterio, pero sí esto que estamos pasando me hizo acordar que Epafrodito, discípulo del apóstol Pablo, estuvo enfermo al borde de la muerte, como muchos hermanos que están ahora. Y lo mencionó Jorge al dar el ejemplo y el testimonio de los consejos pastorales, practicando la oración, la situación de enfermedad mortal que acaecía a Epafrodito obligó a los hermanos, como nos está obligando ahora, a hacer un acuerdo de oración por el amor que le tenían. Clamaron, insistieron a Dios para que Epafrodito sea sanado, y en este caso Dios tuvo misericordia y sanó a Epafrodito. Pero Pablo, apóstol de Jesucristo, un hombre que fue llevado al tercer cielo, un hombre que, para mí, humilde entender, es el que más revelación recibió acerca del Evangelio y de la voluntad de Dios, porque si no tuviéramos las epístolas de Pablo, muchas de las verdades que creemos serían desconocidas, a menos que el Espíritu nos las hubiese revelado. Pero Pablo mismo dice que cuando él le predicó a los Gálatas, tenía una enfermedad en el cuerpo y afirmó, dice cuerpo, que esto era para él una prueba muy grande. Algunos, no dice él qué enfermedad tenía, algunos piensan que era una enfermedad de los ojos, porque en el mismo párrafo de los Gálatas dice
que los Gálatas, al verlo enfermo, hubieran querido darle los ojos al apóstol, lo cual parecía indicar una enfermedad en los ojos. Algunos se animan a decir que puede haber sido glaucoma, una enfermedad que todavía hoy existe y que era muy común en la zona donde el apóstol Pablo se movía en aquellos años. Timoteo, un joven extraordinario, siervo de Dios, colaborador de Pablo, padecía continuas enfermedades. La Escritura dice frecuentes enfermedades estomacales, digestivas, a causa de tu estómago, dice, toma vino. Le da un consejo médico, ¿no? Extraño. Le receta un remedio. Digo, uno podría pensar, el vino no puede ser un remedio, y seguramente no, pero en aquellos años lo era. ¿Sabe por qué? Porque el agua estaba contaminada. El agua potable que la gente bebía, no potable, no era potable, el agua que la gente bebía no tenía ningún tratamiento. Y la gran mayoría de las epidemias de aquellos años se transmitían por beber aguas contaminadas. Y alguien que tiene sensible el tubo digestivo, el estómago y los intestinos, no puede ser colonizado por bacterias, levaduras, microorganismos infecciosos, parásitos. El vino no tiene contaminación. ¿Por qué? Porque tiene alcohol. Ahora estamos usando alcohol al 70%. Bueno, el vino no tiene 70 grados, pero tiene sí 14. Un buen vino, 14 grados puede que llegue a tener, pero el alcohol mata los microorganismos. Y esto es un consejo médico. ¿Por qué les cuento esto? Porque no debemos caer en el pensamiento. ¿Qué habré hecho para que el Señor me castigue con esta enfermedad? ¿No tengo fe? ¿Soy un incrédulo y por eso el Señor ha permitido esta enfermedad? No, Dios sabe por qué. Algún día nos explicará lo que hemos tenido que pasar, o algún familiar nuestro que tuvo que ser sometido a alguna cirugía o alguna enfermedad. ¿Cómo podemos sostenernos en medio de esta prueba? ¿Cómo podemos tener victoria y ayudar a los hermanos en medio del sufrimiento que ocasiona esta pandemia? ¿Cómo podemos ayudar a otros? ¿Cómo podemos consolarnos? Y yo, en este viaje veloz, en este bosquejo que estoy compartiendo con ustedes, les doy algunos indicios para que ustedes puedan reflexionar por motus propios, porque insisto lo que dije hace un ratito, que mi deseo es que cada uno de ustedes, porque somos responsables los cristianos, Dios nos ha dado todos los recursos, todas las promesas son grandiosas y preciosas para todo lo que necesitamos en la vida y en la relación con Dios. La gracia de Dios es inagotable, es suficiente, pero tenemos que tomarla, tenemos que cumplir nuestra parte para canalizar la gracia, tomando una palabra del apóstol Pablo, una exhortación de Pablo a Timoteo, le dice, esfuérzate en la gracia. No somos pasivos, no nos cae como maná del cielo, y aun si fuera maná del cielo, había que recogerlo, había que tomar, extender la mano, extender la fe para recibir la gracia de Dios. ¿Y saben por qué tenemos consuelo en medio de la enfermedad, de la prueba, de la tribulación y de la angustia que nos toque vivir ahora por la pandemia, por las crisis que vendrán o en cualquier circunstancia negativa de nuestra vida?
La primera noticia positiva es que Jesús llevó en la cruz nuestras enfermedades y nuestros dolores. Y dice la Escritura que por sus llagas fuimos nosotros curados. Por eso el ejercicio de la fe, el pedirle al Señor que aumente nuestra fe, decirle como aquel que necesitó un milagro para un hijo, creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. O los discípulos diciéndole y pidiéndole al Señor, aumentanos la fe. ¿Saben? Cada vez más, a medida que la vida me golpeó y he visto y sido testigo de circunstancias dolorosas en la vida de muchos hermanos, que más importante que pedir, no digo que no lo haga, la solución inmediata a un determinado problema, yo ahora le pido al Señor, y es mi lucha, aumenta la medida de fe, aumenta mi fe, para que yo pueda recibir todos los milagros, los dones, los carismas del Espíritu que operan solamente por la fe. También hay un misterio en esta identificación de Cristo con el sufrimiento. Él llevó nuestros dolores. Hay una identificación de Cristo con los hombres y las mujeres, una similitud que es en lo que Él ha sufrido. No hay sufrimiento que Jesús, sufrimiento humano, que Jesús no haya experimentado en su carne, en su tiempo de estar en un cuerpo de carne y sangre como tú y yo. Y no tengo tiempo de probarlo con la Escritura, pero son textos que hemos oído, que es semejante en todo a nosotros, pero sin pecado, que así como los seres humanos participamos de carne y sangre, Él participó de lo mismo, y por esta misma razón, por lo que padeció, aprendió la obediencia a la voluntad de Dios, y también por lo que padeció, Él se compadece de nuestra condición humana, de nuestra fragilidad y exposición al sufrimiento. Y agrego algo más. Yo aprendí de la experiencia pastoral que el sufrimiento nos permite ser semejantes a Jesús. Así como Él se ha identificado con nosotros por el sufrimiento, en cada ser humano que sufre hay un Cristo vivo, me lo han oído decir muchas veces aquí, un Cristo vivo, un Cristo encarnado. Y yo aprendí 2 casos en mi vida que no voy a volver a mencionar, yo los conté aquí, el caso de Susana Fiona y el caso de Daniel Córdoba, uno de mis primeros discípulos de muchos años, es que podemos ser uno con Cristo Jesús en nuestros sufrimientos, haciéndonos uno con Él. Pablo lo dice en Filipenses 3:10, que en su deseo de ser igual a Jesús, Él quiere padecer lo que Jesús padeció. Parece una locura. Pero hay allí una clave que a mí me permite reflexionar en mi espíritu y alguna verdad que el Señor me transmitió viendo agonizar a esta hermana que se llamó Susana. Y cuando ella estaba en medio de un gran dolor, muriendo, me expresó, no aguanto más, lloraba y le caían las lágrimas, no gemía, el último día de su vida. Una experiencia tremenda.
Y yo clamé al Señor, ¿qué voy a decirle a Susana? ¿Qué puedo decirle a una persona que está envuelta en una magnitud, como hoy, hermanos y hermanas, con esta enfermedad? Y ahí el Señor me habló, el Espíritu, que viene siempre en nuestro auxilio y en el mucho más que los que sufren. Y el Señor me dijo aquel día, mírame, no es Susana, soy yo, soy uno con ella. Así sufrí yo por ti en la cruz del Calvario. Dile que la escogí, que me ofrezca su sufrimiento y que se suba conmigo a la cruz. Miren, yo la verdad tenía barreras doctrinales en mi cabeza para decir algo así, pero en la desesperación, en la realidad del dolor que veía enfrente mío y el amor que tenía por esta hermana, lo dije. Y la gracia del Señor cayó sobre nosotros y un profundo consuelo nos embargó a los dos. Y pocos instantes después, ella partió con el Señor. Y hoy Juan Manuel está con un tubo en los pulmones para poder respirar. Heriberto está con una traqueotomía. Si uno, y no sé, digo de ellos, ¿no? Gaitán salió de esa situación, pero estuvo, y no sé cuántos hermanos, y saben, en esta identidad con Cristo se están ahogando. No tienen saturación de oxígeno, no pueden respirar, y en algunos casos los pulmones se les llenan de agua. ¿Saben? Cristo murió exactamente así. Y no tengo tiempo, ustedes pueden buscar en internet cómo morían los que estaban crucificados. Pero miren, esto es muy importante, este punto. Yo la verdad no sé cómo explicarlo porque es difícil de entender. Pero nosotros tenemos este desafío en la vida, ser iguales a Jesús. Y yo creo que ahora estos hermanos que están en esta condición, en coma y con grandes dificultades para respirar, yo no tengo ninguna duda que hay un intercambio de espíritu a espíritu donde Cristo Jesús está siendo uno con ellos en esta situación de gran padecimiento y de agonía. Por eso es tu deber y el mío mantener siempre viva la conciencia de su presencia. Creo que lo dijo Quique al dirigirnos hoy, viviendo en la dimensión del espíritu y no en la dimensión de lo natural, de lo racional, de la carne. Nunca Dios ha prometido que no tendríamos adversidad, tribulación, pruebas o angustia. Al contrario. Y esto le pasa al mundo y nos pasa a nosotros lo mismo. Pero ¿dónde está nuestra gracia? El regalo que Dios nos ha hecho es que Cristo está presente en medio de nuestros dolores y la presencia de Cristo es lo que hace la diferencia. Y no es una diferencia menor. Por eso Pablo en la carta a los Hebreos nos extiende a todos los hijos de Dios una promesa que Dios le hizo a Josué en el momento que debía suceder a Moisés, que el ciclo de Moisés, y esto está en Hebreos 13:5, ¿no? Donde dice, Jehová tu Dios va contigo, no te dejará, no te desamparará. Y en la carta a los Hebreos, el autor de Hebreos extiende esta promesa de Dios a cada uno de nosotros. Por eso agrega, no temas, no te intimides. Y aquí agrego yo,
Todos los que viven una vida de comunión con Dios están continuamente bajo su protección. Por eso el salmista dice en el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El verdadero creyente siempre en el plano espiritual está en la morada de Dios. Está sentado, sentada con Cristo en los lugares celestiales, habita en el reposo de la fe como un refugio permanente. Y yo no tengo tiempo de profundizar, pero sí te animo a reflexionar y entrar en el reposo de la fe. Si Él permitiera que el sufrimiento, la enfermedad, la tribulación o la angustia nos golpee, nos hiera, Él nos dará el poder, la gracia, el consuelo para ser vencedores o para resistir la prueba. Y ante la enfermedad y ante la muerte, podemos tú y yo decir, si vivimos en la dimensión del Espíritu y somos conscientes que Él está con nosotros en cualquier situación que nos toque vivir, podemos decir, como el Salmo 23, saben, siempre los cristianos han estudiado de memoria el Salmo 23. Yo me acuerdo en mi niñez, en la escuela dominical, me enseñaban el Salmo 23 porque es un salmo que nos permite andar por la vida con esa conciencia de que el Señor está con nosotros. Y ese párrafo extraordinario, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No solo está presente, sino que en esa presencia suya se manifiesta y actúa en tu vida, en la mía, y da esta metáfora, este simbolismo del cayado, que era el instrumento del pastor para cuidar y apoyar a las ovejas. Por eso, para mantener viva la conciencia de su presencia, amados hermanos, lo he dicho muchas veces entre ustedes y lo he escrito en el libro sobre el andar en el Espíritu, es nuestra responsabilidad cultivar, perfeccionar, desarrollar la relación con el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que mora en nuestro corazón, porque como ya lo dije, es la garantía, es las arras que vamos a recibir todas las promesas de Dios. Por eso Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta, creo que es, no recuerdo bien ahora, nos lo dice a nosotros, pueden ustedes buscarlo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Y es una referencia al Espíritu Santo, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. El Espíritu plasma en tu corazón ahora y en tu espíritu. Te dé testimonio que es más poderoso el que está con nosotros que los que están en contra. Y pueda este espíritu de poder que manifiesta el carisma, la gracia de Dios en tu vida, la infunde, la aplica, la hace actuar, te testifique no solo de este poder, sino también del amor que Dios tiene para contigo. Y esto te da, dominio propio es autocontrol. Debe ser difícil tener autocontrol en una situación de gran sufrimiento. Me imagino, no sé.
a Omar Gaitán lo despertaban, lo volvían a dormir, y todo una cosa. Digo, debe ser tremendo eso. Cuando uno se despierta, volver a razonar y tener dominio propio ahí para controlar los pensamientos y las emociones, que quizás humanamente no podemos hacerlo, pero el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, si lo hemos cultivado, si tenemos esta relación, el espíritu nunca nos abandona, está sobre nosotros y en cualquier circunstancia de nuestra vida. Amén. Bueno, otro recurso, el consuelo de las Escrituras. Y por eso estoy leyendo tanto, no se aburran. No se aburran, pero es mejor oír la palabra de Dios que nuestras propias ideas. Y dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el Salmo 119, que está hecho con el abecedario judío, por cada letra hay un párrafo, dice, por ejemplo, en el versículo 25, abatida hasta el polvo está mi alma. Yo me imagino los que están en duelo ahora, los que perdieron un ser querido, o aquellos que están experimentando todo lo que rodea el dolor físico, el estar internado, aislado, sin que nadie pueda acercarse a ti, más que los médicos y enfermeros vestidos de traje de buzo o de astronauta, porque no se les ve nada. Y en esta condición, dice el salmista, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. O sea, la palabra de Dios tiene poder para vivificar nuestro estado emocional, nuestro estado espiritual. En el versículo 49 y 50 dice, acuérdate de la palabra que me has dado, que has dado a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Por eso es importante la lectura de la palabra. Quizás los hermanos no pueden leer, quizás no puedas leer estando internado, pero esa palabra que has leído muchas veces está en tu corazón, está en tu memoria, está en las células de tu cuerpo y cuando la vida nos golpea, aflora, sale afuera aquella palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando fui operado y me reemplazaron el maxilar derecho, tenía 27 años, en la incertidumbre sobre el futuro, sobre lo que iba a suceder, vino a mí un pensamiento de la Escritura: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y fue como si Dios me estuviera hablando, me vino el texto a la memoria, ni me acuerdo, a una hora no me acuerdo la cita, y a medida que envejezco me olvido más las citas de la Escritura. Y muchos párrafos que conocía de memoria se me están yendo de la cabeza y tengo que volver. Pero esa palabra está, y en el momento del dolor, de la tragedia, del luto, del llanto, la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más poderosa que espada de doble filo, va a surgir de tu memoria, de los arcones de tu memoria, va a llenar tu espíritu y tu corazón y te va a dar nueva fuerza. Amén. Bueno, amén. El consuelo de la palabra del Señor. Yo podría decir algunas cosas más aquí, ¿no? El apóstol Pablo en Romanos 8 dice que fuimos salvos en esperanza.
En esperanza, porque todavía no hemos recibido todo lo que Dios nos ha prometido, pero frente a la muerte que reina, frente a la agonía, al dolor, al sufrimiento y sobre todo al pensamiento de la muerte que inevitablemente a todos nos llega y nos viene a la mente, nosotros hemos sido salvos en esperanza. Y una de las esperanzas más importantes es la esperanza que para mí no es esperanza, sino certeza de la vida eterna. Y lo dice la palabra, ¿no? Porque digo esto en relación a la palabra. El propio Jesús lo ha dicho, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Nos hace bien recordarnos de esta palabra cuando la muerte nos sopla en la nuca. De cierto les digo, el que oye mi palabra no te hace bien y el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Miren, si a mí me toca estar allí en coma, yo le pido de antemano al Señor que el Espíritu Santo le vuelva a susurrar a mi espíritu estas verdades que están plasmadas en la palabra de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes del principio de los siglos. ¿Por qué les estoy leyendo? Porque yo me alimento de esta palabra. No las busqué solo para esta mañana. Cuando tengo el pensamiento de la muerte, yo contrarresto los pensamientos negativos, como Jesús cuando combatió con el diablo en la tentación. ¿Con qué lo combatió? Con la palabra. Y esto, la muerte, el diablo, la enfermedad, son todos sinónimos. Devienen uno de otros. Porque la enfermedad y la muerte, la injusticia, entró por el diablo, no fue el propósito de Dios. Así que bueno, hay muchos otros textos más, pero yo te animo a que tú los busques, porque yo tengo una larga lista, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y podemos decirlo de los hermanos que partieron. Podemos decirlo del pastor Celestino Cárdenas, podemos decir que él está vivo, aunque esté muerto, vivirá. Y esto se aplica también para ti y para mí. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y Pablo dice en 1 Corintios 15, y cuando esto corruptible se haya revestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida, absorbida es la muerte en victoria. Por eso, frente a la partida de hermanos tan amados, podemos decir las palabras mismas de Pablo en el capítulo 15 de Corintios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Bendito sea el Señor. En la carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos, primera carta, capítulo 4, versículos 13 al 18, no voy a leerlo. El apóstol Pablo habla de la segunda venida, habla de la obra de Cristo, habla de la resurrección de los muertos, habla de que seremos arrebatados para recibir al Señor en los cielos, y termina todo este párrafo
de aliento, donde habla de la muerte, pero también de la vida eterna, y nos dice, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Entonces, amados hermanos, cuando hablemos entre nosotros, cuando nos comuniquemos, alentémonos con la palabra del Señor, con esta palabra. Por eso Pablo dice que la palabra de Dios more en abundancia entre vosotros, porque es alimento del Espíritu, es nueva fuerza, es potencia de Dios. Bueno, otro recurso, que ya no voy, porque de esto he hablado varias veces, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y no es un ayudador menor. Romanos 8:26. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, que no sabemos pedir como conviene. Pero Él como abogado, como defensor, como intercesor, como proveedor, intercede por nosotros con gemidos indecibles, pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, porque tú y yo no sabemos qué es lo que nos conviene. No sabemos qué le conviene a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, no sabemos. Pero cuando el Espíritu intercede, como el Espíritu conoce lo profundo de Dios, el Espíritu Santo va a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y yo la garantía que tengo, que más allá de lo que el Señor permita que me pase en la vida, la voluntad de Dios para mí es de bien y no de mal, lo mismo para ti. Y aquí es muy importante la práctica de la oración en el Espíritu, que es otro capítulo, porque muchos, y yo lo creo así, interpretan esta frase que intercede con gemidos indecibles como una referencia a la oración en el Espíritu u oración en lengua, donde nuestro razonamiento está cancelado y nuestras emociones en silencio, y el Espíritu toma el control y opera en nuestra vida. Y claro, lo vuelvo a repetir porque cabe, para que esto ocurra, tú debes tener una relación sin obstáculos con el Espíritu Santo. Por eso los consejos: no apaguen, no resistan, no contristen al Espíritu, o dicho en positivo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, el Espíritu de Cristo. Y bueno, otra realidad, otro recurso extraordinario que Dios nos ha dado es la oración intercesora. Y aquí hay otro capítulo. Jorge lo mencionó al comienzo de este encuentro, que una consecuencia de la pandemia, de la muerte temprana, de la muerte que nos rodea, del duelo, es obligarnos a orar. Nunca, creo, ha habido tanta desesperación en clamar a Dios, y cada vez que nos juntamos nos decimos lo mismo, porque uno piensa, compartimos las cifras y qué puede pasar y qué no, y la única conclusión al final es oremos, oremos. Y hermanos, qué tremendo, qué recurso, la oración intercesora. Miren, yo creo que la oración intercesora es muy agradable para Dios. No puedo yo decir que es la que más escucha, pero creo que es una que escucha con mucho interés y mucho deseo, porque la oración intercesora está desprovista del egoísmo, del amor propio. No estoy pidiendo para mi bien, estoy intercediendo por aquellos que amo y que los amo de tal manera que no puedo estar tranquilo, no puedo comer, no puedo dormir, no puedo estar feliz, no puedo disfrutar nada
porque el amor a mi hermano, mi hermana que está sufriendo, me obliga a despojarme de todo lo natural, incluso acompañar el clamor con ayuno, porque es tanto mi amor hacia el otro que no quiero comer, no quiero dormir, y toco la única puerta que puede ser abierta para satisfacer este requerimiento de sanidad de un ser amado. Yo no voy a abundar en esto, pero sí animarles a la oración. Y hemos estado hablando, vuestros pastores y con los líderes, y Jorge lo dijo hoy, la verdad que deberíamos en un encuentro virtual juntarnos para orar. Sé que no podemos orar todos los que estaríamos conectados, pero sí se puede organizar de algún modo que unos oren y otros asientan a la oración de los hermanos y digan amén. Pero ¿por qué digo orar juntos? Porque el acuerdo es muy importante. El acuerdo es un requisito de la oración intercesora. Así que quizás les convoquemos, seguramente, a un encuentro de toda la congregación. Y Joel, profeta Joel, antes de pronunciar la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, y para mí como una condición para recibir la manifestación del poder de Dios, le dice al pueblo: convoquen la asamblea, llamen a los niños, los ancianos, los jóvenes, con clamor, con ayuno, con lágrimas. Llega a decir: salga la novia del tálamo. Miren qué llamamiento, no hagan nada, ni aun las cosas legítimas de la vida. Convoquen asamblea y clamen para que Dios tenga misericordia. Y este tiempo, porque miren, Dios es soberano, siempre cumple su voluntad, pero en este misterio del amor que nos tiene, sabiendo que tú y yo no conocemos toda la realidad, nos ha dado el derecho, el privilegio de clamar en oración y de pedirle al Señor que cambie la realidad. Porque si no, no tendría sentido orar si yo no creyera que aunque Él es soberano, Él nos ha dado esta libertad de entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió con su sangre y alcanzar misericordia y recibir el socorro al tiempo oportuno. Y yo siento algo espiritual. Siento que el Espíritu nos está diciendo: entren al lugar santísimo y van a alcanzar misericordia y el socorro al tiempo oportuno. ¿Y sabes cuál es el socorro oportuno? Cuando no soportas más, cuando has llegado al límite de tus fuerzas, porque Él ha prometido que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. ¿Ve la palabra habitando en tu memoria? Sino que juntamente con la tentación nos dará también la salida. Y hermanos, termino. En alguna ocasión o otro seguramente, porque este tema lo vamos a tener que seguir hablando. Si Dios no hace un milagro humanamente, esta pandemia estará con nosotros y sus consecuencias por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Y la necesidad de clamar, de orar, de pedir al Señor que intervenga en nuestras vidas será cotidiana, será diaria. Y saben, es un tiempo también, y con esto termino, estamos en una guerra espiritual. Es un tiempo de guerra
espiritual. Porque el que tiene el imperio de la muerte, aunque Cristo se lo ha quitado, pero esto no será definitivo hasta el retorno en gloria de nuestro Señor Jesucristo, es el diablo. Y el diablo tiene atada a la gente con el temor a la muerte. La tiene atada con este temor. Y claro, yo menciono, ¿no? El diablo, Dios lo permitió, enfermó a Job con una sarna maligna. Porque primero, en esta especie de apuesta entre Dios y el diablo, que es difícil de entender, el Señor le permite al diablo, bueno, quítale todo lo que tiene, pero no toque su cuerpo. Y bueno, mueren los hijos, pierde toda su fortuna, su riqueza, y el diablo lo vuelve a hablar con Dios y le dice, bueno, sí, toca su piel, dice, toca su carne, herilo con una enfermedad y vas a ver cómo te maldice. Y Dios permite al diablo, o sea que hay un misterio ahí. Yo no tengo una explicación, no soy teólogo y no creo que por más teólogo que sea alguno pueda encontrar una explicación para esto. Pero el diablo está metido en estas cosas. También el Señor Jesús habla de una mujer que estuvo atada 18 años por un espíritu de enfermedad y que por esto anduvo encorvada. No sé, yo no quiero agregar, digo, esto lo dice la Escritura. También el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, vení. El diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y claro, bueno, yo no puedo extrapolar todo este evento, pero a veces he pensado de cosas que me tocó atravesar en la vida, si Dios queriéndome enseñar algo, permitió que el diablo me zarandee. No sé tú, ¿no? No sé tú, pero algunas cosas raras me pasaron a mí en la vida y que uno parecía estar tocando las tinieblas o el mismo Averno. El apóstol Pablo habla de que para que la grandeza de las revelaciones no lo exaltase demasiado, le fue dado o permitido por Dios un aguijón en la carne, al que él define como un mensajero de Satanás. Claro, nadie sabe qué era el aguijón ese en la carne, pero podríamos hasta pensar en una enfermedad. En una enfermedad, porque quizás carne ahí significa cuerpo. Yo no puedo asegurarlo, la Biblia no es explícita en eso. Y finalmente, en Efesios capítulo 6, casi al final, el apóstol Pablo nos dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Y saben, yo sé que el virus no es ni carne ni sangre, pero es parte de esta creación. No tenemos lucha contra eso, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, principados que se mueven en los aires. Y por eso el apóstol Pablo acepta que hay un día malo, que el diablo de alguna manera manipula y nosotros estamos hoy colectivamente, no tengo ninguna duda, en un día malo. Por eso habla también de dardos de fuego del maligno, que van a herirnos, que van a envolvernos en el sufrimiento. Pero ahí el apóstol nos aconseja, revestidos del Señor y del poder de su fuerza, para que podamos resistir y estar firmes este día malo. Y allí hay una descripción que yo les dejo para vuestra propia investigación
de una armadura, la armadura del cristiano, que sigue el ejemplo de la armadura romana, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el cinturón de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios y que tiene conexión con lo que ya he dicho acerca del consuelo de la palabra. Cuando el diablo venga a robarte la fe, a desanimar tu alma, a introducir mentiras en tu mente, tú tienes que blandir la espada del Espíritu, que va a hacer retroceder, porque son armas de luz, a las tinieblas que el diablo quiera introducir en tu vida. Y ahí nos da el secreto para mantener activas las armas de luz, para que la armadura esté en condiciones de resistir orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu por todos los hermanos. Y con esto termino y concluyo, invitándoles a orar en el Espíritu con toda oración, con clamor y súplica por los hermanos y hermanas que están sometidos a la prueba, a la enfermedad, a la agonía, a la muerte cercana, y yo no tengo ninguna duda que el Señor a muchos los va a levantar de su lecho de enfermedad. Y si no lo hace, es porque en su soberanía alguno ha llegado al ciclo de su vida. Porque Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita, no es el virus. El instrumento o la razón por la cual abandonamos el cuerpo no es lo que nos mata, es el designio de Dios que nuestro ciclo en este mundo ha terminado y que ahora nos espera la vida eterna. Por eso, hermanos, me vino este pensamiento. No pienses en la muerte. No importa cuánto vivimos en este mundo. Lo que importa es cómo vivimos en este mundo, porque del cómo vivamos en este mundo dependerá dónde pasaremos la vida eterna. Hay un mensaje del pastor Ángel Negro que pueden ubicar ustedes en internet de la Comunidad Cristiana de San Martín, donde él habla de estas cosas, ¿no? Habla de dónde vamos, habla del cielo, del infierno. Miren, la iglesia se había olvidado un poco de hablar de estas cosas y ahora la muerte cercana nos hace a todos pensar a dónde vamos. ¿A dónde vamos? En una reunión de pastores, un pastor hablando de la muerte de Mauro Viale, se hizo la pregunta, ¿dónde está? Creo que murió de un momento a otro, cuando está bien que tenía COVID, pero nadie hubiera esperado que muriera tan rápidamente, ¿no? ¿Dónde está? No sabemos. Pero cabe hacernos la pregunta, ¿dónde vamos? Y el mensaje de Ángel es extraordinario, digo porque consuela cuando habla del cielo. O el mensaje de Víctor Rodríguez el domingo de resurrección, hablando de los efectos de la resurrección de Cristo, un mensaje justo para el momento justo que estamos atravesando.